Bueno, primero como que hacemos hola, ¿no? Vale, empiezo. Antes de comenzar, queremos hacer una pequeña advertencia acerca de la terminología que vamos a emplear a lo largo del podcast. Las personas acerca de las que vamos a hablar hoy vivían con una condición que hoy en día se llama condroplasia, la cual es definida como una enfermedad del crecimiento óseo que impide el cambio normal del cartílago y se caracteriza, entre otras cosas, por enanismo, rango de movimiento limitado en los codos, macrocefalia. Esto hizo que a lo largo de la Edad Moderna e incluso en la actualidad fueran llamados enanos, siendo la terminología que emplearemos en la época. Ahora sí, empezamos el podcast. Hoy estamos aquí para hablar de unos personajes que, sin ser muy mencionados en las crónicas, fueron muchos de ellos testigos en la sombra de los mayores acontecimientos y momentos históricos que se recuerdan. Muchos de ellos no solo fueron utilizados para el divertimento o el disfrute del poderoso, sino que se convirtieron en compañeros, amigos, confidentes y personas que susurraban al oído de nobles y reyes. Una posición privilegiada que, sin duda ninguna, cualquiera que deseara influir en el rey o en el noble de turno desearía. Por ello doy comienzo a este nuevo episodio de nuestro podcast con una frase que Varys le dice a Tyrion Lannister en Juego de Tronos. Una persona pequeña puede proyectar una sombra muy grande. Como siempre estamos aquí con Diego Blázquez, Irene Casado, Alba Crespo y Mar Alonso, los cuales nos van a explicar hoy los entresijos y hechos históricos para dar a conocer estas interesantísimas figuras de nuestra historia. Pues lo cierto es que esa cita de Juego de Tronos es muy acertada, y es que los enanos eran personajes muy ambiguos dentro de la corte. Tenían una concepción en la que, por un lado, por su aspecto distinto a los cánones de belleza habituales, que se salían de la normativa siendo considerados extraños, distintos e incluso monstruosos, les convertía en un objeto de burla, una forma de entretenimiento, pero es que incluso además aparecen como una herramienta para poder idealizar y resaltar ese carácter divino de la figura de los monarcas, y eso lo podemos ver en retratos que lo expresará después Mar, como el que aparece de la infanta junto a la figura de Magdalena, una de las enanas más conocidas. Además es que los enanos también formaban parte del entretenimiento cortesano. Participaban en espectáculos, fiestas y celebraciones, tanto dentro del palacio como en contextos más populares como pueden ser los carnavales. En estos espacios su figura era utilizada para provocar risa, curiosidad e incluso cierto temor, ya que en esta época lo diferente generaba cierta fascinación, pero también incomodidad. Su presencia contribuía a un tipo de diversión basada, en gran parte, en la ridiculización de su condición. Pero también hay que tener en cuenta que en este juego entran más dinámicas, y es que la concepción moral de los enanos va a ser también muy distinta al del resto de la sociedad. Ya no es solo una diferenciación física, sino también moral, y es que la deficiencia física que se les consideraba hacía que gozasen de una libertad moral mucho mayor. Y esto va a ser un elemento fundamental en el juego que van a tener en la corte. Esto les va a permitir hacer bromas, burlas a los propios monarcas, a los nobles, y esto va a funcionar también como una vía de escape a esa encorsetada sociedad aristocrática que encontramos en la corte. Van a poder decirles verdades a la cara a los monarcas, y esto va a favorecer a que desarrollen una relación personal con ellos, en el que va a haber una extrema confianza que también se puede ver incluso en apelativos cariñosos que utilizan los monarcas y nobles con estas figuras. Por último, es importante destacar que su papel no se limitaba simplemente al entretenimiento. No existía un cargo formal del enano, muchos de ellos desempeñaban las funciones diversas dentro de la corte. Algunos trabajaban en el servicio personal del monarca o de los miembros de la familia real, como damas de compañía o criados de cámaras. Es esta cercanía la que les permitía acceder a estos espacios e informaciones privilegiadas, lo que en ocasiones incluso les podía convertir en auténticos espías y transmisores de noticias, rumores y secretos palaciegos.
Pero para comprender realmente su ambigua posición es necesario ir un paso más allá. No basta con analizar cómo eran percibidos, sino que debemos preguntarnos cómo era su vida en la corte, para así completar su imagen y acercarlos de forma más precisa a su realidad. A mí me llama mucho la atención cómo los enanos llegan a las cortes de maneras muy distintas y de maneras muy diversas. En algunas fuentes incluso se llega a mencionar que en la ciudad de Zaragoza hay una verdadera infraestructura que ayuda a abastecer de este tipo de personas pues a los poderosos, a los nobles, a los burgueses más ricos, a los reyes. Cosa que se explica con la existencia del hospital de Nuestra Señora de Gracia. También no hay que olvidar de que muchas de estas personas con acondroplasia podrían haber nacido dentro de familias nobles. Incluso eran tan apreciados y valorados que se otorgaban en misiones diplomáticas como regalos de las distintas delegaciones. Se sabe incluso que en muchas ocasiones eran ellos quienes se presentaban ante la corte, ya que muchos entraban al servicio de nobles y reyes buscando sustento, ya que su mantenimiento corría a cargo de los nobles. Esto incluía pues lo típico, ¿no? Lo básico: vestimenta, alimentación, alojamiento, y además depende de lo cercano que fuese o no con el monarca y los servicios, las funciones que desempeñase, también podía sumarse un salario o unas rentas aparte de lo ya mencionado. Bueno, yo ahora voy a hablar de la representación en el arte de todas estas personas con acondroplasia, y bueno, está claro que si tuviéramos que decir un artista que por excelencia ha representado a estas personas, estaríamos hablando del famosísimo Velázquez. Y es que las representaciones de Velázquez reflejan que los enanos tenían una consideración, pero también que se instrumentalizaban. Entonces, en este contexto, la presencia de personas con acondroplasia en la pintura cortesana era común, habitual, especialmente en los siglos XVI y XVII. Aparecen retratados tanto en retratos colectivos como individuales. Y bueno, por un lado, su inclusión en las escenas colectivas, usualmente junto a la familia real, evidencia que se integraban en la corte, pero por otro lado, también había retratos individuales que también demuestran que su figura adquirió una gran relevancia. En cuanto a los retratos en escenas colectivas, el más famoso que 100% todo el mundo conocemos son las Meninas. En esta obra, Velázquez representa a dos enanos, Nicolasito Pertusato y María Bárbara Asquín, ambas figuras acompañadas por un mastín en un lugar preeminente de la composición. Su presencia en el cuadro responde a una lógica estética, su deformidad sirve de contrapunto a la delicada belleza de la infanta. Su presencia también demuestra esta ambigüedad de la que se venía hablando, siendo por una parte incluidos y necesarios, pero por otra usados como un elemento de burla. Pero hay que tener en cuenta también que sus retratos individuales, por ejemplo, Velázquez representó a varios de estos personajes, por ejemplo, en el Bufón Don Diego de Acedo o El Primo, en el que Diego aparece acompañado de libros y documentos aludiendo a su función dentro de la corte, que era en la Secretaría de la Cámara y Estampilla. Además, otro de estos retratos es el Niño de Vallecas, Francisco Lezcano, que es representado con una actitud relajada y está sosteniendo una baraja de naipes. Este retrato ha sido muy estudiado y tiene numerosas interpretaciones acerca de su rostro y también de la cueva en la que aparece representado. Lejos de esto, Velázquez construye una imagen en la que se transmite humanidad y vulnerabilidad, aunque sin ocultar los rasgos físicos asociados a su condición. También está el retrato de Enano con un perro, que muestra la inclusión de animales en el propio retrato. Esto no era tanto por los animales en sí, sino que era intencionado para subrayar la pequeñez de estas personas. Este tipo de elementos contribuye básicamente a reforzar la visión satírica y se puede decir que establece paralelismos que inciden en su condición tan importante dentro de la corte.
Espera, Mar, no nos podemos olvidar también de mencionar a Magdalena Ruiz, el cuadro antes comentado por mi compañera, Cierto. en el que sale junto a la infanta Doña Eugenia. En este cuadro, el uso de los enanos como una forma de resaltar la figura del monarca la podemos ver reflejado en tanto en cuanto la noble tiene la mano posada encima de la cabeza de la enana Magdalena, lo que podemos observar como una demostración de su superioridad o su poder con este tipo de personas. También podemos mencionar que el rey Felipe II era un gran, por así decirlo, fan de la gente, de este tipo de personas que se consideraban gente de placer. Y esto lo podemos ver reflejado en una de las cartas que le escribe a sus hijas. Y ahora os voy a leer el fragmento en el que menciona a esta mujer. Magdalena está muy enojada conmigo después que os escribo, de mi sobrino que yo no la oí y creo que la comenzó ella, que por qué no reñía Luis Tristán por una cuestión que tuvieron delante dado en deshonrarle. Se ha ido muy enojada conmigo diciendo que se quiere ir y que le ha de matar, más creo que mañana se le habrá olvidado ya. Aquí podemos ver cómo la bufona Magdalena era capaz incluso de expresar enojo o incluso de decir que iba a matar a uno de los miembros de la familia real delante del propio monarca, lo que le confería a estas gentes de placer una posición totalmente privilegiada dentro de la corte. Además, también con estas cartas se reflejaba la cercanía y el cariño que podían llegar a sentir estos monarcas por los enanos, ya que nada algo es importante en el momento en el que lo mencionas, y tenemos unos grandes testimonios de Felipe II en el que menciona en repetidas ocasiones a Magdalena, unas cartas muy interesantes. Pero es que esta relación también se reflejaba, como ya ha hablado mi compañera Mar, en los cuadros. Y este es el caso del acompañamiento que realizan los enanos a los infantes. Que esto realmente se reflejó en muchos cuadros, pero el más importante es el ya mencionado retrato de la infanta Doña Eugenia junto a Magdalena Ruiz. Eran considerados como los compañeros ideales para los niños reales. Por un lado, su tamaño los hacía cercanos y accesibles, y por otro, su experiencia e inteligencia aportaban un valor añadido a esta educación. Un ejemplo claro lo vemos en este retrato, donde aparece junto con su enana mostrando esta estrecha relación. También es interesante su vestimenta, pues solían llevar prendas verdes asociadas a lo natural y lo imprevisible, aunque es verdad que aquellos que se encontraban en la corte vestían de forma más acorde a su estatus y a la presencia de la familia real. Frente a este buen trato que tienen algunos monarcas, como Felipe II, que lo acabamos de ver, con los enanos, hay otros, como Carlos II, que más bien mostraba desprecio por ellos y vemos cómo se burla de su aspecto físico de una manera muy grotesca. En este caso, uno de los enanos que estaba bajo su cargo era Eugenia Martínez Vallejo, también apodada la Monstra, a la que hace representar vestida y desnuda y nos deja una descripción pues no especialmente agradable de ella. Nos dice: la niña Eugenia era blanca y no muy desapacible de rostro, aunque le tiene de mucha grandeza. La cabeza, rostro y cuello y demás facciones suyas son del tamaño de 2 cabezas de hombre. Su vientre es tan descomunal como el de la mayor mujer del mundo a punto de parir. Los muslos son en tan gran manera gruesos y poblados de carnes que se confunden y se hace imperceptible de un hombre. Tan llenas de roscas ella y los muslos que caen uno sobre otro con pasmosa monstruosidad. Y aunque los pies son proporción del edificio de carne que sustentan, pues son casi como los de un hombre. Sin embargo, se mueve y anda con trabajo por el desmesurado de grandeza de su cuerpo. Como vemos, frente a este cariño que muestra Felipe II, que permite que Magdalena Ruiz diga barbaridades, es él el que está diciendo auténticos despropicios sobre la pobre enana, a la que encima ridiculiza con no uno, sino 2 cuadros. Bueno, ya para terminar este capítulo del podcast, queremos cerrar expresando que
estos personajes que ocupaban un rol central dentro de las cortes eran había una tensión entre una cercanía y una marginalidad dentro de la relación que tenía con la corte. Principalmente, como estamos hablando de la corte de los Austrias, podemos ver que era una inclusión a medias, podríamos decir. Una inclusión que sí podemos ver que algunos miembros de la corte podían llegar a tener más o menos respeto hacia estas personas, pero aún así seguían teniendo un estatus marginal y como hemos podido ver con Felipe II, no es que les tratasen demasiado bien. Bueno, queríamos también dar las gracias a la profe y de parte de todos, muchas gracias por escuchar el podcast. Esperamos que os haya gustado. Adiós. Ha sido brutal eso. Listo.